de 20 muertos por H1N1 en el Ecuador. Autoridades piden calma a la población. Reformas sobre la mala práctica profesional son planteadas por la Federación Médica Ecuatoriana al presidente Moreno. El secretario ejecutivo de Alianza País pidió a la Contraloría se investigue sobre los recursos del fondo partidario del movimiento. La visa Mercosur para Manuela Pic fue otorgada por la Cancillería ecuatoriana. La activista política también espera que su matrimonio ancestral sea reconocido legalmente. En lo internacional, protestas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro por la muerte de Óscar Pérez. Desde la Unión Europea se impuso más sanciones. Y en los deportes, no se pierda esta noche una entrevista exclusiva con el exdirector técnico de la selección ecuatoriana, Luis Fernando Suárez, con quien dialogamos sobre el futuro de la Tri. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Se entregaron este día 2 helicópteros a las Fuerzas Armadas ecuatorianas para fortalecer su trabajo en el país. Más adelante los detalles. ¿Cómo estás, Maritzi? Buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos lo más destacado de la información nacional y del mundo a partir de este minuto. Bienvenidos. Más de 20 fallecidos por influenza H1N1 es hasta el momento la cifra que entregó el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Las autoridades del ramo insisten en un trabajo coordinado con todos los sectores de la sociedad y también la colaboración de la ciudadanía. De acuerdo a los registros del Ministerio de Salud Pública, del 19 de noviembre al 20 de enero se registran 497 casos confirmados de influenza en el país. A ellos se suman más de 20 fallecidos por el virus. Tenemos 23 defunciones debidas al virus tipo influenza, 22 de ellas producidas por H1N1. Las autoridades de salud insisten en que la ciudadanía acuda a vacunarse, en especial los grupos de riesgo. Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas que viven con enfermedades crónicas y personal de salud. Además, destacan la importancia de no automedicarse y acudir inmediatamente a un centro de salud si notan síntomas como fiebre alta, dolor de garganta y tos. Hemos enfrentado picos de casos importantes en los últimos años. No es algo que hoy pasó y los médicos no han visto influenza H1N1 en los últimos 5 años. No es así. El año pasado tuvimos casos, el año anterior tuvimos casos. La ministra aseguró que el Sistema Nacional de Salud se encuentra listo para enfrentar este fenómeno estacional. Nuestro compromiso es que los servicios de salud estén listos para atender a estos casos graves, a identificarlos. Tenemos los protocolos en marcha, el personal está siendo capacitado, estamos repitiendo regularmente cuáles son estos signos que nos permiten identificar. Nuevamente, la recomendación de las autoridades del ramo es mantenerse informado por canales oficiales y no dejarse llevar por rumores. Fernanda Vera, Telediario. Y precisamente para poder ampliar esta información y por la preocupación de la ciudadanía, tenemos vía telefónica a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, que nos acompaña en este instante. Muchísimas gracias, ministra. Son 22 personas que se ha confirmado su fallecimiento. Usted ha dicho que esto está dentro de los parámetros esperados, sin embargo, no deja de ser preocupante. ¿Cuál es la situación actual? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Mariuski, y todos los que nos están acompañando esta noche. Compartimos la preocupación de la ciudadanía. El Ministerio de Salud Pública viene vigilando ese pico epidemiológico, ese brote que tenemos de influenza, que es propio de la situación invernal, pero sin duda esto amerita una serie de acciones por parte del sistema de salud y también de la comunidad, de los medios de comunicación, frente a una situación epidemiológica. Estamos hablando de 22 muertes a causa del H1N1, sin embargo, también se confirma la muerte de otra persona a propósito a causa de otra cepa. ¿Es igual a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros países como Perú y Colombia, o estamos hablando de cepas distintas? Bueno, hemos hecho el día de hoy una exposición bastante amplia
para tratar de informar cuál es la realidad epidemiológica no solamente del Ecuador y del mundo. Recordar que después de la pandemia del año 2009 se puso en marcha un mecanismo de reporte de todos los países, es decir, todos los países, tanto de la región como del mundo, reportamos de forma similar. Hay una vigilancia no solamente nacional, sino mundial de lo que sucede con la influenza. Entonces podemos comparar nuestros datos con los datos de los demás países y precisamente hoy presentamos, por ejemplo, que este fenómeno de un pico estacional se está viviendo en Europa, se está viviendo en Norteamérica, se está viviendo en los demás países de la región de las Américas. Un poco para dar algunos datos, vemos que en Europa este pico, lo que ha presentado en el continente, digamos en el hemisferio norte, es que llegó un poco antes. Esto se llama el early flu season, el invierno, y por lo tanto las enfermedades asociadas con el invierno llegaron un poco antes. Y esto lo hemos venido siguiendo desde el mes de noviembre. Y esto significa que el pico va a aparecer un poco antes que en los años anteriores. En Europa vemos un fenómeno por otras cepas, ¿sí? En Norteamérica también es sobre todo H3N2, en Europa sobre todo influenza B, y lo que estamos viendo en el Ecuador es una circulación de H1N1. De todas maneras sigue siendo influenza, las medidas son exactamente las mismas y las acciones de control son similares para todos los casos, independientemente de la cepa que esté circulando. Ministra, algo también muy importante, se continúan con las campañas de vacunación en los dispensarios médicos. ¿Con cuántas dosis cuenta el Ministerio para vacunar? Importantísimo. Nosotros hemos desplegado una serie de acciones de control y de prevención. Aquí recordemos que en las epidemias, los brotes, en las situaciones que están mediadas por virus, hay que actuar sobre todo en la prevención. La vacunación es una medida importante de prevención. Tenemos alrededor de 4 millones de dosis, exactamente 3.9 millones de dosis a nivel nacional distribuidas en todos nuestros centros de salud para que la población de los grupos de riesgo, esto es mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños menores de 5 años y personal de salud, puedan acudir a las unidades de salud y vacunarse de forma absolutamente gratuita. Hemos ampliado horarios de atención en Pichincha, los centros de salud están trabajando inclusive los fines de semana, estamos viendo a las instituciones públicas y privadas. La intención es que toda la población de riesgo pueda ser vacunada y entonces disminuimos muchísimo el riesgo de que la letalidad por este brote, la letalidad por influenza, pues lastimosamente siga cobrando vidas. Ministra, además, lo importante con esta entrevista es que usted con esos datos y con la confirmación de que existen las suficientes vacunas y en los dispensarios médicos también, las familias no entren en pánico colectivo por la confirmación de estos 22 fallecidos. Sin embargo, por ejemplo, un padre de familia que ve a un niño con síntomas de gripe, ¿de qué forma puede diferenciar si es una gripe común o es una influenza? Además de cuáles serían las provincias más vulnerables. Bueno, insistimos en que aquí existe población de riesgo y nuestro enfoque tiene que estar sobre todo a proteger a la población de riesgo porque es en esta población donde hay mucho más probabilidad de que existan complicaciones y por lo tanto también de que puedan haber fallecimientos. Insisto, ya lo hemos dicho cuáles son estos grupos de riesgo y ante esto pues nuestra recomendación, además de las medidas de prevención para evitar el contagio, es para el momento que aparezcan síntomas, acudir al servicio. Muchísimas gracias. Alta, recordemos no automedicarnos, no esperar, acudir lo más pronto posible. El sistema de salud está listo, hemos montado áreas de triaje especiales solamente para síntomas respiratorios. Estamos trabajando de la mano con el sector privado porque el médico está capacitado para identificar las señales de riesgo y saber cuándo la gripe, que va obviamente al paso de 72 horas, 48 horas, mejorar los síntomas con control sintomático y cuando hay signos de alarma que nos dicen este caso probablemente es un caso grave, necesita hospitalización, necesita medicación particular. Es esa identificación la que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso reiteramos la importancia de acudir a los servicios de salud y que sea un profesional el que determine si es que es un resfriado común, que es una influenza que se puede tratar en la casa o si se requiere hospitalización. Muchísimas gracias, ministra, por concedernos esta entrevista. Vamos a continuar con más noticias. Y a continuación revisemos algunas recomendaciones para prevenir o evitar el contagio de la influenza o gripe. Ponga atención. El virus de la gripe viaja en el aire. Para no contagiarse es importante evitar sitios de mucha concentración de personas, espectáculos, auditorios cerrados, etc. Si hablamos ya del H1N1, como cualquier otra virusa, se presenta principalmente por vía respiratoria. Además hay que lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Recuerde, use gel desinfectante de manos.
Al toser o estornudar debe cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o papel higiénico. Si no lo tiene a mano, tápese con el ángulo interno del codo. Precisamente para evitar la transmisión. 5 grupos son prioritarios para vacunarse: mujeres embarazadas, menores de edad de entre 6 meses y 5 años, adultos mayores, personal de salud y pacientes con inmunodepresión. En otros pacientes pasará como una gripe muy leve. Los síntomas más comunes son fiebre, dolores musculares, cansancio extremo y tos seca. Que se den los adecuados permisos laborales para que estas personas puedan guardar reposo. Es importante no automedicarse, pues algunos productos simplemente disimulan u ocultan los síntomas. Una complicación puede ser mortal. Daniel Montalvo, Telediario. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, sigue al frente de la campaña por el sí en las 7 preguntas de la consulta popular. La segunda mandataria participó en un programa radial en Guayaquil y se refirió a este tema. La agenda de la segunda mandataria en Guayaquil inició con una entrevista en Radio Atalaya, en la que se refirió a varios temas, entre ellos la consulta popular. Que plantean finalmente más democracia, mejor institucionalidad, combate frontal a la corrupción, garantía de derechos de la naturaleza, evitar la especulación del suelo, pero a través de otros mecanismos que no afecten a un sector que es dinamizador de la economía. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Que luego tendrá que ser reemplazado por lo que la gente en las urnas decide de su composición. Gente que tenga una trayectoria intachable, que no tenga relación directa ni con el gobierno y por supuesto ni con ninguna organización política. Es parte de esos requisitos. Depuración en las filas de Alianza País. Es realmente reprochable cómo algunos malos elementos han generado estas acciones que rayan incluso en el vandalismo, como entregaron la central de los Chiris, u otros, por ejemplo, que se llevaron absolutamente todo. Dijo que luego de la fiesta democrática del 4 de febrero se llevará a cabo la convención del movimiento oficialista. Jocelyn de Mera, Telediario. 4 misiones internacionales vigilarán el proceso electoral del próximo 4 de febrero y emitirán un informe final. La Unión Europea se excusó de participar en la jornada. Embajadores y 150 delegados de la Organización de Estados Americanos, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AUEF, participarán de la vigilancia del proceso electoral del próximo 4 de febrero. La Unión Europea ha contestado que, dado que hay poco tiempo para que se realice el evento, tienen en su calendario de actividades vacaciones, no podrán estar por esta vez con nosotros. Los observadores se reunirán con actores sociales y políticos, recorrerán los centros de procesamiento de resultados, verificarán la instalación de las juntas receptoras del voto, la entrega de los kits electorales completos y vigilarán el escrutinio de votos y la transmisión de resultados. A estos delegados de las misiones se sumarán 790 observadores nacionales. Aquí están las instituciones ecuatorianas como el CONADIS, el Consejo Nacional de la Igualdad. La tarde de este lunes, el Consejo Nacional Electoral y la UNASUR firmaron un convenio de cooperación para el proceso electoral. El Consejo Electoral no tendrá ninguna injerencia en el trabajo que vaya a realizar la misión independiente de UNASUR. El fortalecimiento de los procesos y sistemas democráticos de nuestra región. Esta es una prueba importante para demostrar la vitalidad que tiene la UNASUR. Por quinta ocasión, la UNASUR participará en una jornada electoral de Ecuador. Los delegados de las diferentes misiones arribarán al país el 1 de febrero. Al final emitirán un informe. Valeria Villarroel, Telediario. El secretario ejecutivo encargado de Alianza País pidió a la Contraloría ampliar esta investigación sobre los fondos del movimiento. Ricardo Zambrano solicitó que se investigue desde el primer día en que se recibieron estos recursos del fondo partidario. El regreso a la sede de Alianza País fue con música. Luego de las agresiones registradas días atrás a estas instalaciones, Ricardo Zambrano, secretario encargado del movimiento, pidió a la Contraloría ampliar la investigación de los fondos del movimiento desde el primer día que recibió recursos del fondo partidario. Nuestro movimiento, a lo largo de todos estos años,
ha recibido solamente por fondo partidario alrededor de 18 millones de dólares. Pues ahora que vengan a rendir cuentas de cuál ha sido la utilización o cuál ha sido el destino de esos fondos públicos. Zambrano explica que existen deudas del movimiento, por ejemplo, al Estado por $195.668, a proveedores por $239.782 y a empleados por $9.367, según consta en un informe entregado a las autoridades por la nueva directiva, con corte al 16 de enero de este año. Solamente al SRI se le debe algo así como $140.000. Obviamente hemos tratado de ponernos al día con el IES y también con los proveedores. Sin embargo, tenemos todavía una deuda con el IES. No se ha hecho el aporte correspondiente al mes de diciembre. Aquí se habló también de la reconstitución del movimiento luego de los ataques sufridos. Con alegría y entusiasmo abrimos la puerta a todos los ciudadanos y ciudadanas que vengan con optimismo, con alegría, a sumarse a esta revolución ciudadana. Luego de la consulta popular y referendo, se prevé para el primer semestre de este año una convención nacional para tomar nuevas decisiones. Rommel Garzón, Telediario. Representantes de la Unidad Popular en Guayaquil denunciaron al expresidente Rafael Correa por falsificación de documentos. Lo hicieron ante la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón. Los representantes del movimiento Unidad Popular aseguran tener pruebas para denunciar al expresidente Rafael Correa por haber sobrepasado el límite de endeudamiento que establece la ley. Este lunes entregaron las pruebas que demostrarían la falsificación de documentos. El estado de los balances de la deuda externa, el tema de cuando se declaró que el Ecuador se había sobreendeudado, los balances y registros del Banco Central. En el Ecuador este año se van a pagar cerca de 12.000 millones de dólares en servicio de deuda. Minutos más tarde, la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, receptó los documentos. Esta documentación, que será inmediatamente trasladada al doctor Carlos Vaca, pues como ustedes conocen, el expresidente goza de fuero de Corte Nacional y por ende la autoridad que tiene que investigar es el fiscal general. Unidad Popular había realizado la denuncia el 2 de agosto del 2017 y este lunes se realizó el reconocimiento de firmas. La pena privativa de libertad por falsificar documentos públicos es de 5 a 7 años. María Gabriela Castro, Telediario. El pasaporte y la cédula de identidad son los únicos documentos que habilitan a los ciudadanos para sufragar en la consulta popular de referendo, no importa si estos han caducado. Para la jornada del 4 de febrero se ha incorporado en el padrón electoral la foto de 10.489.161 electores. Sí, es nuestra identificación para realizar el voto. Tengo una cédula que es antigua, que caduca en el 2018. Las 38 agencias del registro civil a escala nacional trabajarán en horarios extendidos para que los ciudadanos puedan obtener el documento de identidad y ejercer su derecho al voto. Del 22 al 26 de enero los ciudadanos podrán acudir entre las 8 y 18 horas, el sábado 27 entre las 8 y 14 horas. Del 29 de enero al 2 de febrero el horario se mantendrá entre las 8 y 18 horas, el sábado 3 de 8 a 18 horas. Y el 4, día de los comicios, la atención será de 8 a 14 horas. El trámite puede ser cancelado en efectivo o con tarjeta de crédito. Según datos del registro civil, en esta jornada electoral habrá 659 personas que actualizaron su género, 565 cambiaron a femenino y 94 lo hicieron a masculino. Es un servicio cívico de Telediario para la comunidad. Y este lunes el Gobierno Nacional inició diálogos con los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana. Entre los pedidos presentados por el gremio constan las reformas al Código Orgánico de Salud y al Código Integral Penal respecto a la mala práctica profesional. Después de varios años distanciados por discrepancias con el anterior gobierno, los médicos volvieron al Palacio de Carondelet. En el salón de gabinete los recibió el presidente de la República, Lenín Moreno, y con confianza le expusieron la necesidad de realizar cambios al Código Integral Penal en lo que refiere al artículo 146 sobre la mala práctica profesional. No estamos diciendo no a la impunidad. Si se cometen errores sanitarios, por la razón que fuere, hay que seguir un debido proceso y hay que sancionar.
El jefe de Estado les contestó que está abierto al diálogo y aseguró que analizará la propuesta de la Federación Médica Ecuatoriana. Esta es la casa de ustedes. No sé si interpretarlo como un día histórico, porque los médicos han vuelto al Palacio de Gobierno. Al gremio de salubristas le preocupa la tipificación de la mala práctica médica, que al momento es sancionada penalmente según el cuerpo legal. Actualmente, cuando hay una denuncia en la Fiscalía por mala práctica profesional, por el artículo 146, los médicos y demás profesionales quedamos en manos del fiscal, de los abogados y del juez, y peritos mal preparados. Esperamos que el camino vaya aclarándose. Los médicos no somos criminales. Por su parte, la ministra de Salud aseguró que la propuesta para despenalizar la mala práctica médica será recogida en el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Salud. Creemos que esto tiene que ser atendido en el ámbito administrativo, con experticia, que quienes juzguen a los profesionales tienen que entender la particularidad de lo que implica las profesiones de la salud. Antes de retirarse de la Casa de Gobierno, los miembros de la Federación Médica Ecuatoriana expresaron su respaldo a la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, y también a la consulta popular. En Quito, Ubel Onofre, Telediario. Y precisamente hace pocos minutos, en su informe semanal de todos los lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio varios anuncios. Ecuador Nuevo Rumbo. Ayer en la noche tuvimos un grato encuentro con las periodistas Yaneli Nostroza, Estefan Espín y Eduardo Califé. Durante 75 minutos me referí al nuevo rumbo del país en lo político, en lo económico y en lo social. Comentaban que hace muchos años que la prensa no había tenido un encuentro cordial con el presidente en un ambiente de libertad para plantear sus inquietudes. Agradezco su madurez en las preguntas. El presidente y sus ministros están en la obligación de informar a sus mandantes y de dialogar con todos los medios de comunicación. Consulta popular. Quiero reiterar el pedido de que por favor lean y conozcan las preguntas, que las comenten con sus amigos y decidan su voto con elementos de juicio. Cada una de las preguntas tiene una razón de ser. Están pensadas para que, de ser aprobadas, construyamos juntos un mejor país, tengamos más empleo, más seguridad para nuestros hijos y más bienestar para toda la familia. Estamos convencidos de que debemos luchar a fondo contra la corrupción. La corrupción quita eficiencia a los servicios, que son nuestro derecho, encarece los productos y toda nuestra vida diaria. Por eso pensamos que aquellos funcionarios que han sido sentenciados por delitos de corrupción no pueden volver campantes a la vida política, y que las empresas que son corruptas y corruptoras no puedan volver jamás a contratar con el Estado. El país es el que ganará en la consulta. No hay perdedores cuando el pueblo opina. Casa para Todos. Nuestro principal programa de gobierno es la misión Casa para Todos. Tenemos ya 20.000 viviendas en construcción que están siendo ya entregadas. El fin de semana, si el clima lo permite, realizaremos una minga en el sur de Quito, en Huarcay, con las familias que serán beneficiadas. Examen ENES. Queridos jóvenes, esta semana decenas de miles de ustedes darán su examen para culminar el bachillerato e ingresar a la universidad. Les deseo el mejor de los éxitos. Ustedes saben que estamos trabajando permanentemente para ampliar las oportunidades para cada uno de ustedes y que todos tengan un cupo para seguir estudiando. La entrevista de este domingo del presidente Lenín Moreno ha dejado diversas lecturas en el ámbito legislativo. El manejo económico y la política nacional son los temas analizados. Sin duda, uno de los asuntos que mayor preocupación genera es el relacionado con el manejo de la economía. Si bien el presidente descartó que se aplicarán medidas severas o paquetazos, sí se refirió a los elevados niveles de deuda que actualmente tiene el país. Eso confirma que la mesa no estuvo servida. Sus aliados confían en que las autoridades del Frente Económico le presenten al Ecuador cifras que se adapten a la verdadera situación financiera del país. Es importante la transparentación de las cifras y sobre eso tomar las acciones que tengan que tomarse. En tanto que este legislador del centro del país se quedó tranquilo con los mensajes emitidos por el presidente. Demostró claramente que él tenía una amplia solvencia en el conocimiento. En lo político existe expectativa por los resultados que arroje la consulta popular el próximo 4 de febrero. Las acciones que el gobierno asuma tienen que ser acciones concretas que nos lleven a cumplir los objetivos que la gente espera. Consulta que por ahora tiene como principales contradictores a los ex aliados del régimen, hoy desafiliados de Alianza País. Que tenemos el derecho como ciudadanos de dar un voto de rechazo. Son reacciones que genera este encuentro del mandatario con representantes de medios públicos y privados. Alexis Moncayo, Telediario. La Cancillería otorgó la visa Mercosur a Manuela Pic. Ahora, la activista política espera que su matrimonio ancestral sea reconocido para obtener su permanencia definitiva en nuestro país. Le contamos.
La periodista y activista política recibió la visa Mercosur con vigencia de 2 años de manos de funcionarios de Cancillería. Es un primer paso gigante porque marca un cambio de política no represiva de bienvenida. Espera que pronto también sea reconocido su matrimonio ancestral con Yacu Pérez Guartambel para así obtener su permanencia definitiva en el país. Por lo que pasó en el pasado, que me revocaron la visa de manera muy arbitraria, me daría mucho más seguridad para seguir construyendo mi vida emocional, profesional en el Ecuador, teniendo la seguridad de una visa de amparo familiar que nadie puede sacar y que no tiene límite. En los próximos días, Manuela Pig retornará a Estados Unidos para solucionar algunos pendientes. Luego regresará a establecerse en Ecuador. Tengo casa, trabajo, tengo que ir ahora a San Francisco, negociar cómo y cuándo vuelvo, cerrar mi contrato en Estados Unidos. Entonces va a ser un proceso de un par de meses hasta lograr estar aquí a tiempo completo. Asegura que continuará en la lucha social. Clever Aranda, Telediario. Luego de la intensa cobertura mediática por la llegada de la activista Manuela Pig, les contamos que tanto ella como su pareja, el dirigente indígena Yacu Pérez, evalúan su situación. La habitación se ilumina con la luz de la mañana. Ella revisa un proyecto de tesis con su amiga, sugiere cambios y conversan de la metodología. Él corta fruta. A pocos metros, la cama que comparten desde el martes. No es su casa, es el cuarto que usan en el edificio del Ecuarrunari en Quito. La separación de Manuela Pig y Yacu Pérez duró 2 años y medio. El Ecuador que yo dejé no es el mismo Ecuador al que vuelvo. Las vidas de mis amigas, de mis amigos cambiaron, tuvieron hijos, se divorciaron, ¿no? La vida pasó. El Juan Pablo Albán, que era mi abogado cuando estaba aquí, ahora está haciendo una beca en Estados Unidos, en Notre Dame. El mundo es otro, ¿no? Las temáticas políticas en el Ecuador son otros y en nuestra pareja los espacios también han cambiado, ¿no? Y duda, pues tras irse de Ecuador estuvo en Brasil, Alemania y finalmente hizo una vida en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Sí, no sé cómo va a ser eso. Y vamos a demorar un tiempo en reencontrar el tiempo para hablar de la pareja, porque seguimos de lejos. Claro. Ella ahora barre el cuarto. Él aprovecha para conversar con los compañeros del Ecuarrunari y también con nosotros. Él todavía cree que pueden vivir en los Andes. Muchos me decían, fácil, si tú realmente le quieres a Manuela, ándate con ella, lleva a tus hijas y ándate con ella. Y yo les he dicho, ¿y dónde queda la lucha por el agua? ¿Dónde queda Quimsacocha? ¿Dónde queda mi comunidad? Y me quedé y sabía, Manuela, que era, a pesar que tanto le amo a Manuela, tanta química que tenemos, pero abandonar nuestra yacta, nuestra resistencia, era una traición representada. Y eso no podía ser, ventajosamente ella entendió. Pero la vida de esta pareja, separada por cuestiones políticas, no se normaliza. Sus rutinas en Quito los primeros días son simples pero extrañas. La gente les saluda en la calle, quieren preguntarles cosas. Ella responde, sonríe, cautiva. En una escalinata del barrio de Santa Prisca en Quito, se sienta y hace lo mismo con nosotros. Es una pequeña ventana. Hay un cambio del correísmo, pero de uno siguen muchos de los mismos actores ahí, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer si hay un cambio. Ya no hay sabatinas, ¿no? El tono violento, confrontacional ya no está. Hay más libertad de expresión. Pero la estructura represiva sigue presente, ¿no? La Senaín, la policía a caballos. O sea, si mañana hay una marcha, puede pasar toda la misma violencia y los mismos golpes. Manuela y Yacu llegan a la Oficina de Educación de las Nacionalidades Indígenas de la Sierra. Él responde llamadas de radios, da declaraciones y sigue en la planificación con sus compañeros. En un hotel del centro de Quito, Manuela Pig se encuentra con Clara, su amiga de infancia. Hablan portugués y a ratos francés. Ambas nacieron de madres brasileñas durante el exilio en Francia. Clara es cineasta y le enseña lo último del documental que hizo con su historia. Los primeros 3 meses ella no entendía lo que estaba realmente viviendo. Y cuando se fue a Berlín, que empezó verdaderamente un exilio, así se cayó. Entonces, la razón es entender lo que es el exilio y también poder estar al lado de ella. En la casa del Ecuarrunari,
Ya se siente la ausencia de Manuela, que sigue el ritmo de lo que será una corta visita para un retorno tan anhelado. Y es que el lunes debe embarcarse para regresar a donde hizo su vida estos 2 años y medio. Daniel Montalvo, Telediario. Y bien, en este momento vamos a conversar precisamente con Carlos Larrea Crespo, él es el viceministro de Turismo, que está con nosotros en los estudios, porque el Ecuador ha regresado con fuerza a una de las ferias más importantes internacionales de turismo que se realizó en Madrid, una de las puertas más importantes precisamente para negociaciones y el desarrollo turístico y económico de cada uno de los países. Viceministro, muchísimas gracias, bienvenido. En 200 metros cuadrados se presentó al país. ¿Qué dijeron los extranjeros? La biodiversidad con la que cuenta nuestro país, el Ecuador. Bienvenido. Bueno, primero muchas gracias, Meruxi, por la invitación, muy contento de estar aquí. Y sí, efectivamente, después de 3 años de ausencia, el Ecuador volvió a la Feria Internacional del Turismo en Madrid, una feria muy importante para el mundo entero del turismo, y en la que Ecuador tuvo, como tú bien decías, un stand de 200 metros cuadrados, con Cotopaxi que se exhibió, con el columpio que tenemos tan importante, y un montón de otras cosas de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y del turismo que tenemos para ofrecer al mundo. Terminó el día de ayer, ¿no? Varios días de exposición, reuniones. De hecho, el ministro también en el discurso de inauguración, él argumentaba de que se regresaba, ¿no? Donde un espacio muy importante que de alguna manera Ecuador hacía falta en este enlace que debemos tener y tenemos que mantener con España, porque nos une muchísimas cosas, el idioma, nos une la historia, muchos profesionales en España viven acá. ¿Qué es lo que se generó precisamente durante estos días de feria? Bueno, hay que acordarse que Fitur, siendo en España, es una de las ferias más importantes del turismo mundial. Es decir, sí, efectivamente, para el mercado español es importante, pero es la puerta de entrada a toda Europa. Y los números son increíbles. Esta feria tuvo 251,000 visitantes este año, es un número realmente importante. ¿Superaron la expectativa? Superaron la expectativa que tenían prevista, 2.5 más que el año pasado. Es decir, es una feria que está en constante crecimiento, y el poder exponer todas las virtudes, todas las bondades que tiene nuestro país es muy importante. Es una feria en la que no podemos dejar de estar como país. Además de eso, cosas muy importantes que se dieron en la feria fue la salida al aire del video de CNCO que se hizo junto con Quito Turismo, que fue un éxito en un cooperado que hicimos con Sony. Con los mejores paisajes, ¿no?, de la capital. Sí, además, tengo entendido que se hizo un casting también para quienes participaran dentro del video y generó muchísima expectativa. Esa es otra estrategia para vender las maravillas con las que cuenta el Ecuador. Absolutamente. Bueno, nosotros tenemos una comisión fílmica dentro del Ministerio de Turismo a la que le estamos dando mucha fuerza, porque tenemos un país que es para película, ¿no es cierto? Es de revista, es un país precioso con todo lo que puede ofrecer al turismo, y es un país además que tiene unos paisajes, cada cosita que tenemos dentro de nuestro país maravillosa. Para finalizar, hay que explotarlo. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Ambato crea una alianza, ¿no?, con la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? Bueno, la gestión turística que está haciendo Ambato es increíble, ¿no? El haberse aliado con Sevilla, se hermanaron entre las dos ciudades. Eso es algo muy importante porque genera también una expectativa en los españoles de venir a conocer Ambato, y creo que también en los ecuatorianos y en los ambateños especialmente de conocer Sevilla, esta ciudad preciosa, ¿no es cierto? Hay que seguir haciendo estas alianzas internacionales. Nosotros estamos apoyando mucho como Ministerio de Turismo a que se sigan haciendo, a buscar otros países, a ver con quién más nos hermanamos, con qué otras ciudades. Y hay que seguir promocionando al país como lo estamos haciendo, inteligentemente en los lugares a los que hay que llegar, llegando a los nichos de mercado que tenemos que llegar. El mercado europeo, el mercado español es un mercado que tenemos que aprovechar. Estamos haciendo alianzas también con aerolíneas y demás para que vengan cada vez más turistas, y la idea es que vengan a disfrutar de nuestro país. Y ahora aprovechando cielos abiertos, ¿no?, que realmente es algo importantísimo para el desarrollo turístico de nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Los resultados entonces ya son conocidos por la ciudadanía de Fitur, que el día de ayer concluyó en Madrid, y Ecuador ha sido realmente un éxito. Muchísimas gracias. Nosotros vamos con una pausa y ya regresamos con más noticias. Quédese con nosotros. Café TV, nueva temporada. Muy pronto, por Ecuador TV.
¿Conocen el contenido de las preguntas del referéndum y consulta popular? Referéndum Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Informada las preguntas del referéndum y consulta popular. Aquí está mi voto. Ejerce tu derecho. Tu voto cuenta. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y Consulta Popular 2018. Cuentan que una vez en la plaza cívica de Pimampiro, labios gruesos y morados atacaron la nave española hundiéndola a cañonazos. La hermosa doncella que se bañaba en lo que hoy es la ribera del río Paute. Antiguas leyendas, hermosos paisajes y mucha aventura. Acompaña a Christian Norris a descubrir la magia y fantasía detrás de estas historias. Rodando Ecuador, leyendas. Todos los domingos 19 horas. Diana, soy yo, Patricio. Te espero a las 8 en el lugar de siempre. La mentira de Diana finalmente es descubierta. ¿Me vas a decir otra vez que mi hermano mintió? Verano Eterno. Este martes 17 horas. El telégrafo se renueva con un nuevo diseño y muchas novedades para mantenerte informado. Un resumen de noticias claro y concreto, con la información más completa del día. La sección deportiva Fanático se amplía para traer los acontecimientos más importantes del mundo del deporte. Los protagonistas de la noticia tienen un espacio en el personaje de la semana. El Telégrafo, el diario de la gente. Continuamos con más noticias en Telediario. Un nuevo caso de femicidio y suicidio se registra en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Ocurrió al interior del Centro de Rehabilitación Social durante la hora de visita conyugal. El interno asesinó a su actual pareja y luego se quitó la vida. En el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, este fin de semana se presentó un nuevo caso de femicidio. Esta vez, Mayra P., de 30 años, quien realizaba una visita conyugal a un privado de la libertad, fue estrangulada al interior de la celda. Alberto Viñay, fiscal de turno, explica que el responsable de la muerte se encontraba cumpliendo una condena de 20 años. Sería un delito de parricidio donde habría privado de la vida a su mujer y a su hijo. Entonces estaba cumpliendo una pena. Luego de cometer este hecho, el culpable decidió también terminar con su vida, colgándose en una celda junto a su pareja asesinada. Él se ahorca, es lo que se puede establecer. Se coge de una de las literas y se pone una soga al cuello. Hasta el Centro de Rehabilitación Social de Ambato llegaron vecinos y familiares para conocer qué había pasado con su ser querido, pues nadie conocía que ella había estado visitando constantemente al interno. No era nada, ella era bien tranquila, es una mujer humilde, ella no es ninguna persona mala. La fallecida deja un niño de 10 años en la orfandad y sus familiares solo esperan que se esclarezca el hecho de cómo ella realizaba estas visitas constantes a la cárcel. Este es el segundo caso de femicidio en lo que va de este año. Verónica Tipantasi Gómez, Telediario. Y para el próximo miércoles 24 de enero quedó diferida la audiencia de apelación en el denominado caso Proinco. Esa fue la decisión de la jueza por petición de la Fiscalía. El recurso de apelación fue solicitado por 3 de los ejecutivos sentenciados a 13 años de prisión el 1 de junio de 2017 por el presunto cometimiento del delito de estafa masiva. Productores arroceros mantienen cerrada la vía que conecta a Guayaquil con Naranjal en la provincia del Guayas. Reclaman por la falta de medidas concretas para frenar el contrabando, así como mayores controles en el precio del arroz. La protesta se registró en el kilómetro 16 de la carretera Boliche-Puerto Inca. Los agricultores, quienes dijeron no integrar una organización, utilizaron maquinaria pesada para obstaculizar el paso,
lo que provocó caos vehicular desde las primeras horas de este lunes. Para llamar y concientizar al gobierno de que se nos atienda. Están en total abandono. Sus cosechas pues están por el precio, por los suelos. Manifestaron ser agricultores arroceros independientes que son propietarios de casi 28.000 hectáreas de cultivos en la zona de Taura y sus alrededores. Reclaman por lo que denominan una falta de medidas concretas para frenar el contrabando, así como mayores controles en el precio del arroz. El precio del arroz oscilaba entre 33, 32, 30 dólares. Hoy en día estamos en 24 y 25, o sea, va desmejorando el asunto. A través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería manifiesta que en enero se han mantenido 5 reuniones con el sector arrocero del país y que la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento está recibiendo y pagando al pequeño productor el precio mínimo de sustentación. El boletín concluye señalando que para la próxima cosecha de ciclo de invierno, la empresa estatal abrirá centros de acopio en la zona de Naranjal para facilitar a los productores la comercialización del producto. César Eduarte, Telediario. Fiesta en el Monumental, porque juega Barcelona y va a gritar hasta el mismo cielo. Dale, dale, Barcelona. El aire me huele a caramelo. Llega la noche amarilla. Porque gana Barcelona. Este 27 de enero, desde las 18 horas, vive el debut del ídolo con Kaká. Solo por DirecTV, en vivo y en HD. DirecTV, te cambia la vida. Frente a los medios. Conozca la labor de las instituciones públicas y a sus representantes. Ya las circunstancias nos obligan a que el manejo económico tenga que ser diferente. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo la ciudadanía puede acceder a ellos? Quisiera saber cuál es su visión. Un espacio donde el servicio público responde a las inquietudes sobre su gestión. Quisiera que nos aclare cómo va a quedar el manejo una vez aprobada la ley. Frente a los medios, todos los miércoles 20:30. Marisol Romero. Ramiro Díez. Lucho Monteros. Ellos alegrarán tus noches muy pronto. En el próximo programa de Autores en Vivo. Autores en Vivo. Este jueves 22:30. Más adelante tenemos más cultura, shows de las personas de cada comunidad, el tema del turismo comunitario, todo eso está presente aquí, en este paseo, en el tren de los volcanes. Voy a ser sincero con ustedes que yo no esperaba nada de Ecuador porque es un país que los brasileños no van. La ruta está muy linda porque tuvimos mucha suerte con el clima, está muy lindo, o sea, se puede ver todos los volcanes desde el momento que salimos de Quito hasta el momento que llegamos en el punto principal. Los paisajes son lindos para quien gusta las montañas, la nieve, el paseo de tren también está increíble porque en un día aprovecha y ya ve como todo, te explican bien las cosas, esto que me gustó, no es solo ver y sí también entender lo que estás viendo. Aquí comienza la fiesta. La gente aquí está disfrutando de paseos a caballo, viendo animalitos. Estamos en una granja que es donde hemos comido, que es parte también de una parada estratégica dentro del Tour de los Volcanes, del tren, que nos traen aquí a esta hacienda. De Hostería Granja La Estación. Es un proyecto que está ubicado en Aloasí, justo al frente de la estación del tren, en donde tenemos exhibición de 100 animales aproximadamente, propios de una granja. Tenemos desde caballos gigantes, caballos miniaturas, alpacas, llamas. Hemos procurado que las razas sean como novedosas. Son razas que no las encuentras en todos los lugares. Hemos hecho un pequeño esfuerzo para poder traer variedades que hay en otros países también.
gente, solo el tipo de gente, cómo te saluda el rato que tú pasas en el tren, muestra lo que es el país, más allá de la experiencia linda dentro del tren, muestra lo que es el espíritu de un país como este. Para los que tengan familia o para los que viajen solos, esta es una experiencia maravillosa para interactuar con esto que Dios nos ha regalado, que es la naturaleza, que es los animales, y vengan a visitar este país que tiene muchísima riqueza, no solamente en su parte geográfica, sino también en la calidez y en el cariño de su gente. Ha sido una jornada completa, desde muy temprano, a las 8:30 de la mañana, hasta ahora que son casi las 6 de la tarde. Hemos disfrutado de paisajes fascinantes, estuvimos en el boliche, vimos cultura, vimos bailes, conversamos con turistas, historias particulares y cosas únicas que podemos descubrir. Y es aquí y en otras aventuras más que queremos que nos acompañes, aquí mismo en el Ecuador, conociéndolo, recorriéndolo, disfrutándolo. Grandes Maestros presenta a Kino. Las diferencias nos enriquecen. El respeto nos une. Fanático. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de todo el Ecuador? Muy buenas noches. Arrancamos con información deportiva en su segmento Fanático y de inmediato nos vamos hasta el Estadio Bellavista de Ambato, en donde se daba el puntapié inicial del equipo ecuatoriano, el Macará, haciendo su debut justamente en lo que tiene que ver el torneo internacional ante el Deportivo Táchira, que ha estado más de 20 veces en esta Copa Libertadores y que fue un rival bastante complicado para el conjunto de Paul Vélez, que tuvo varias oportunidades, pero que lamentablemente en la concreción no estuvieron finos y de esa forma pues el conjunto celeste se tuvo que conformar con un empate. El remate era de Miers, la tajara era del venezolano Velázquez, lo veíamos muy elegante también al señor Paul Vélez. El partido de vuelta, recordarán, se jugará este día viernes, así de rápido, pero la primera conquista llegaría por intermedio de Elvis Pata al minuto 17 tras el pase de Carlos Arboleda. El delirio en toda la afición del Bellavista de Ambato, que estuvo prácticamente colmado de no haber sido por una parte de la preferencia en donde se había designado que sea para los hinchas del Deportivo Táchira, que llegaron en gran número de varias partes del país. Hay muchos hermanos y hermanas venezolanas y por supuesto aprovecharon para ir a ver a su equipo, uno de los más importantes de Venezuela. Envío largo y ahí aparece en primera instancia el número 13, Carlitos Arboleda, con el centro, y el que define es Pata para vencer en la portería de Velázquez. 1-0, ganaba Macará, que intentaba aumentar la ventaja. Estuvo dentro del campo de juego jugadores como Juan Manuel Tevez, también Carlos Ferot, Ronald Champán. Esta de Tevez es increíble, hubiera sido el 2-0, con esto prácticamente que hubiera certificado una victoria más amplia para el equipo celeste. Sin embargo, el Búfalo se lamenta porque no podía concretar. Y miren acá lo que sucede. Hubo polémica en este tanto, pero van a ver ustedes en la reiteración que es totalmente lícito el pase para Pérez Greco y este que marca el minuto 69, el 1-1. Empate para el equipo de Estifano, el venezolano. El reclamo era evidente por parte de algunos jugadores, cuerpo técnico también del Macará de Ambato, que pedían que esa pelota no había ingresado al campo de juego, no había ingresado, perdón, al pórtico. El pase, mano, decían primero, luego entra o no entra, entra la pelota, aunque luego Calolo Espinoso intentaba sacar ese balón. El pase justamente es de Moreno, que había ingresado en el segundo tiempo por intermedio de Villamizar. Ahí está, entonces, el tanto que le daba el empate. La vuelta será este día viernes. Y Alexis Sánchez es el jugador mejor pago de la Premier League y el cuarto del mundo, con un sueldo de 32 millones de euros por año. Alexis Sánchez firmó este lunes su contrato que lo ligará por 4 temporadas y media con el Manchester United y se convierte en el jugador mejor pago de la Premier. En el cuarto lugar de la lista se ubica Sergio Agüero, quien cobra la mitad de lo percibido por el chileno.
Estamos hablando de 16 millones de euros por año. Además, Alexis pasará a ser el cuarto futbolista mejor pago del planeta. Solo lo superan Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre otros. Así está entonces Alexis Sánchez, que ya es nuevo jugador del Manchester United. De mi parte, la gratitud eterna por permitirme ingresar a cada uno de sus hogares. Nos vamos a una pausa. Recuerden que mañana continúa la información deportiva en nuestros dos segmentos. Primero con nuestro compañero Diego Valencia y luego con quien les habla. La gratitud eterna. Sigan en sintonía de las señales de Ecuador TV y Gama Visión. Buenas noches. Barcelona y va a gritar hasta el mismo cielo. Dale, dale, Barcelona. El aire me huele a caramelo. Llega la noche amarilla. Porque gana Barcelona. Este 27 de enero, desde las 18 horas, vive el debut del ídolo con Kaká. Solo por DirecTV, en vivo y en HD. DirecTV te cambia la vida. Baltasar Ushka es uno de los últimos hieleros de Ecuador. A sus 74 años extrae bloques de hielo del volcán Chimborazo y luego los vende en el mercado del pueblo. Para los trabajadores del barrio de Xinjiang de Pekín, el desalojo comienza por la noche. Él se siente casi invisible en Berlín, como si no perteneciera a este mundo. Hace 3 años, Michal llegó desde Polonia. Desde entonces vive en la calle. Informe Mundial. Hoy, 23 horas. Todos los sábados a las 20 horas no se pierda El Otro Lado de, un espacio de entrevistas a personalidades ecuatorianas que han dejado huella en el ámbito deportivo, cultural, social, político o artístico. Marco Antonio Bravo descubre el otro lado de estos ecuatorianos que han sobresalido en diferentes ámbitos y por qué han llegado tan lejos. No se pierda El Otro Lado de, todos los sábados, 20 horas por Ecuador TV. Es con carne, mejor. Delicioso. La mezcla del gusanito con la hormiga está bueno. Wow. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas 30. Grandes Maestros presenta a Jean-Jacques Rousseau. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que vea la necesidad de venderse. Estamos de regreso con las noticias del mundo. El gobierno de Venezuela dijo que las sanciones impuestas a funcionarios del régimen de Maduro por parte de la Unión Europea representan un golpe para las conversaciones con la oposición. Entre tanto, en Caracas se registraron protestas por la muerte del policía sublevado, Óscar Pérez. La Unión Europea cerró las fronteras de sus 28 países y congeló los activos de 7 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata del vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, el fiscal Tarek William Saab, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, el titular del Supremo, Michael Moreno, y la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena. Los acusan de violar los derechos de la población, desmantelar la democracia e incrementar el deterioro de la crisis económica, política y social. Desde el Palacio de Miraflores se rechazó estas medidas. Es un golpe también al diálogo de paz, de convivencia y paz. Por parte nuestra, vayan preparando las plumas y las sanciones. Vienen elecciones y no nos van a detener. Paralelamente, el régimen de Maduro enfrentó una protesta por la muerte del policía sublevado Óscar Pérez. La manifestación terminó en enfrentamientos con los uniformados. La Asamblea Nacional de Mayoría Opositora dio a conocer un informe preliminar sobre este hecho y aseguran que los rebeldes fueron ajusticiados. 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre del Junquito. Detenidos familiares
directos e indirectos. Acusan a Nicolás Maduro de violar los derechos humanos e infringir acuerdos nacionales e internacionales. Fanny Lara, Telediario. El presidente de Bolivia, Evo Morales, cumple hoy 12 años en el poder con el 59% de desaprobación de su gestión, según encuestas locales. Morales espera ser reelegido hasta el 2025, pese a que la mayoría del pueblo votó en contra de la reelección indefinida, por lo que pidió al Tribunal Constitucional reformar la Carta Magna. En su discurso anual, el mandatario anuló el Código Penal que se debatía en el Congreso. Sin embargo, ese anuncio no frenó las movilizaciones en contra de su gobierno. Y a través de su cuenta de Twitter, la guerrilla del ELN indicó que asistieron este lunes a la reunión con Gustavo Bell, jefe del equipo negociador del gobierno de Colombia, para determinar la fecha de inicio del quinto ciclo de conversaciones de la agenda pactada el 30 de marzo de 2016 para trabajar en un diálogo nacional y un nuevo cese al fuego. Este encuentro se efectúa luego de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara al jefe negociador su regreso a Quito. Desde la Cancillería de Ecuador se expresó confianza en este nuevo acercamiento. Fanático. De lunes a viernes 14 horas y 22 horas. Domingo 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes 10 horas. Domingo 9 horas. Conoce a personas que asumen su destino. Hoy me van a realizar ecografía y rayos X de tórax. Afrontando desafíos de vida. Se preparan para un futuro donde ya se ven en los Juegos Olímpicos. Con realidades y recuerdos. Debido al impacto que recibió de las paredes derrumbadas sobre su cuerpo, Yajaira, de 22 años, perdió una de sus piernas. Somos Memoria. Sábados 13 horas. ¡Qué bonito, compadre! ¿Qué cosa? Cuéntale, compadre. ¿Acaso no sabrá que en Ecuador TV se va a transmitir todititita la noticia del agro, pues? Oh, ¡Fortunato! Oiga, vea, tiene que irme a ajustar esa antina, porque ¿cómo voy a ver, pues? No tenga preocupancia, que por Pública FM también van a pasar las noticias. Oiga, eso sí que está bueno. Oiga, ¿qué están haciendo? Música, pues. Póngase una música, pues, compadre. Sí, Hoy no vamos a entrenar. Tierra y Mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes 5:30 por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y aman. El próximo 28 de enero se conmemoran 106 años de la hoguera bárbara, tragedia que se registró en la ciudad de Quito en 1912, en la que murió el viejo luchador Eloy Alfaro. Y es por eso que a nivel nacional se organizan una serie de actividades en su memoria. Hasta el mausoleo del cementerio, donde reposan las cenizas del viejo luchador, se llevaron ofrendas florales por parte del Centro Cívico de Guayaquil, Eloy Alfaro. En la ceremonia se destacaron los ideales que caracterizaron al manabita. El pensamiento de Alfaro se revela coincidente con el de Bolívar y sus sueños de integración, con el de Gandhi al valorar la justicia social como la esencia de la paz, y el de Mandela cuando hace de la inclusión el referente principal de todas las sociedades. La gobernación del Guayas también rindió homenaje. La jefa política recordó las obras que marcaron la historia del Ecuador. Está en la creación del registro civil. Eliminó el concertaje, es decir, la explotación de trabajadores, sobre todo a los campesinos, montubios e indígenas. También posicionó la educación laica y gratuita. Una de las obras más reconocidas fue la construcción del ferrocarril trasandino. Asimismo, sus descendientes se hicieron presentes en esta conmemoración. El martirio, la barbarie, el horror cometido contra él fue una infamia. Y no fue el pueblo de Quito, fueron los liberales tibios que querían el poder. Este tipo de homenajes se realizarán a nivel nacional.
recordando la hoguera bárbara y sus víctimas. Guadalupe Ayoví, Telediario. Este es el homenaje al viejo luchador. Montecristi también debe estar de fiesta. Nuestra provincia, Manabí. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Mañana tendremos más noticias a partir de las 6 en punto de la mañana. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches.